Bueno, terminamos entonces con la parte de recipientes con presión interior, con las recomendaciones y la guía esa, según la ASME 8 y las distintas divisiones que tiene, para la fabricación, diseño, fabricación o construcción de un recipiente con presión interna, con planchas, digamos, de acero soldada o de otro material también soldado. Vamos ahora a ver lo que tiene que ver con los recipientes sometidos a presión externa. Pasamos entonces de recipiente de presión interna a presión externa. Este es un caso muy particular porque es bastante diferente al análisis de recipientes con presión interior. Un recipiente con presión externa se considera aquel que tiene un vacío generado en su interior, un vacío, o que es un recipiente por el cual se encuentra encamisado por otro y en cuyo intersticio o espacio entre ambos circula o algún fluido a presión o vapor para calentar el recipiente de adentro a ciertas presiones, con lo cual el recipiente interno estaría siendo sometido a una presión externa. ¿Sí? Entonces, esas serían dos situaciones bastante comunes para visualizar cuáles son los recipientes que operan con presión externa. En los casos de recipientes con presión externa, se comportan muy débilmente con respecto a las tensiones que les produce dicha presión, porque aparecen tensiones de compresión circunferenciales que producen una compresión axial del recipiente y que lo lleva a una inestabilidad elástica que se llama, por esa tensión circunferencial, y se produce la rotura o el abollamiento del recipiente. Si comparamos un recipiente de presión interna con uno de presión externa, cuando veíamos recipiente de presión interna, nosotros podíamos calcular que ese recipiente podía estar con una presión interna que lo traccionara hasta límites cercanos al límite de elasticidad, o si queríamos ir un poco más allá, acerca del límite de fluencia, donde ahí sí estaba peligroso, digamos, el uso, porque podrían comenzar a producirse algunas deformaciones plásticas, hasta que después, con el tiempo, se produciría la rotura. En el caso de los cilindros de compresión externa, ¿no es cierto?, con presiones mucho menores a las que podría actuar dentro de los límites elásticos en un recipiente de presión interior, el recipiente con presión externa colapsa, ¿sí?, y falla. Entra en una inestabilidad elástica, comienza a deformarse plásticamente y ya no soporta la presión y esas cargas circunferenciales de compresión y se rompe. Sería más o menos, si queremos hacer una comparación por ahí más, que lo visualicen mejor, cuando nosotros teníamos una varilla, digamos, y la traccionábamos, esa varilla se deformaba, se alargaba, ¿sí?, y a cierta tensión o cierto estiramiento se producía ya la deformación plástica y después la rotura. En este caso, si hacemos un análisis de la misma varilla, pero a la compresión, esa varilla seguramente con valores mucho menores al límite elástico en la tracción, se doblaría, fallaría por compresión y se doblaría. Acá ocurre algo similar. El recipiente comienza con deformaciones, así como pequeños abollamientos, ¿sí?, y en algún momento esos valores
comienzan a aumentar y esa deformación comienza a aumentar y el recipiente se deforma totalmente y se abolla. Entonces, ese grado de estabilidad bajo presión externa, en los casos de presión externa, depende de la longitud, del espesor y el diámetro. Acá están mencionados. Entonces, el grado de estabilidad del recipiente bajo presión externa depende de la longitud que tenga, el espesor y el diámetro. Los recipientes de paredes gruesas y cortos, llamémosle, son muy estables porque al ser de paredes gruesas y a su vez la longitud es corta, las tapas de ese recipiente o extremos ayudan a contener esa deformación que podría producirse o abolladuras. Entonces se puede someterlo a presiones relativamente altas, externas, que no va a fallar. Se pueden ponerle presiones o tensiones hasta cerca del límite elástico que no va a fallar. Pero si son relativamente largos, los recipientes y de paredes delgadas, se vuelven muy inestables, y se producen tensiones que a un valor mucho menor del límite elástico hace colapsar el recipiente. Esa tensión de colapso podemos hacer que sea mayor, o sea, que resista mayores presiones externas, si le colocamos anillos de refuerzos a lo largo de nuestro recipiente, espaciados uniformemente, y de esa manera subdividimos la longitud del recipiente como si fueran en muchos recipientes juntos o en varios recipientes juntos. Entonces, esos anillos circunferenciales que tienen que estar en toda la circunferencia del recipiente hacen las veces de extremo, entonces nos ayudan a reforzar el recipiente con presión externa, sobre todo si son recipientes delgados en espesor y largos. Pero además, ese valor de L, le vamos a llamar L, longitud crítica, si ese valor L nosotros lo superamos del valor mínimo que tiene que tener, del valor máximo que tiene que tener ese valor L, si lo sobrepasamos, seguramente que va a colapsar el recipiente y se va a abollar. Entonces, va a depender esta presión, que le vamos a llamar presión crítica de ahora en más, que es la presión con que el recipiente se deforma y lo abolla. Va a depender de las relaciones de espesor llamado T sobre D, que es el diámetro externo. Y también, obviamente, que la característica del material representada por el módulo de elasticidad longitudinal también va a ser dependiente del mismo. Y L, el valor de construcción L, va a tener que ser mayor que la longitud crítica. Perdón, para L mayor que la longitud crítica, la presión crítica va a depender de E y de T sobre D sub 0. Como dice acá, siendo D sub 0 el diámetro exterior del recipiente. La longitud entre los extremos L sería la longitud del recipiente o de los refuerzos circunferenciales. Si es menor SL que la crítica, o sea, opuesto a lo que tenemos aquí arriba, si L es menor que la crítica, el colapso o la presión crítica va a depender de la longitud sobre el diámetro externo de esa relación y también del espesor sobre el diámetro externo y de E. En este caso, cuando la longitud total del recipiente o entre refuerzos es menor que la longitud crítica que ya vamos a averiguar teórica, va a depender ahora no solo de la espesor sobre el diámetro externo y del módulo de resistencia longitudinal, sino de L sobre D sub 0 también. Aquí tenemos entonces que la presión crítica de colapso va a ser función cuando la longitud de fabricación es menor que la crítica a lo que le mencioné recién. Acá tenemos un gráfico donde L, ¿sí?, sería la longitud total de un recipiente y L1 sería la longitud crítica en que se ha sido dividida para que el recipiente resista.
¿Mm? En el caso entonces del recipiente bajo presión externa, podemos seguir, o podemos diferenciar, mejor dicho, tres casos. Cuando son cortos, en donde, como recién les mencioné, las paredes pueden deflexionar cerca del límite elástico ya deformado, porque los extremos ayudan a mantener las formas. Entonces va a depender allí de la relación espesor-diámetro exterior, ¿sí? Y la relación L sobre D sub 0 es despreciable porque estamos hablando de recipientes cortos. Después tenemos los recipientes de longitud intermedia, que son aquellos que en donde aumenta la distancia entre los extremos. Por lo tanto, esos extremos dejan de influir positivamente en el recipiente y la presión de colapso o la falla depende del espesor sobre el diámetro externo y de la longitud sobre el diámetro externo. Y fallan por abolladura, las paredes van a fallar por abolladura. Y en los recipientes largos, los extremos están muy lejos para llegar a influenciar a la parte central del recipiente y que ésta resista la deformación y la abolladura. Por lo tanto, la presión de colapso acá va a depender principalmente de la relación entre el espesor y el diámetro externo. También van a fallar por abolladura, que es la característica principal de la deformación de este tipo de recipiente. Por ejemplo, en los largos de pared delgada, para hacer ya un ejemplo práctico, ¿sí? Se deforman con ondulaciones, ¿sí? Estas abolladuras aparecen en forma de ondulaciones. Y de ellas, el número de estas ondulaciones va a depender de la longitud no soportada al diámetro, L sobre D sub 0, y de la relación entre el espesor y D sub 0. Fíjense, esta es una característica abolladura de un recipiente que colapsó bajo presión externa. Cuando la relación entre la longitud y el diámetro externo de este recipiente es mayor que 8, lo más probable es que se haga un 8, como se hizo acá. Así se produce una abolladura en los dos lugares opuestos, digamos. Y en otros casos, ¿sí? Aún teniendo refuerzos internos o externos, se pueden producir este tipo de abolladuras que están en la gráfica. Son pequeñas abolladuras que se van formando también, a pesar de tener, como les digo recién, anillos refuerzos internos, de refuerzos internos o externos, también se pueden producir este número de abolladuras y depende también de la longitud sobre el diámetro externo. Cuando menores sean estas relaciones, más cantidad de abolladura habrá, ¿sí? Pero esto lo único que hace es tardar un poco más la deformación, pero en definitiva va a llegar en algún momento. Por lo tanto, debemos estar bien seguros de que la longitud crítica esté dentro de los valores que necesitamos calcular. Fíjense, estas son dos maneras de ponerle refuerzos a un recipiente. Pueden ser externos, normalmente los refuerzos son de perfiles, en este caso un perfil T, aquí en la parte inferior tenemos un perfil L. ¿Por qué? Porque los momentos de inercia que tienen estos perfiles nos van a ayudar a que el recipiente no se deforme por abolladura. Ya vamos a ver, y acá justamente menciona el eje del momento de inercia que tiene la sección que hemos elegido. Siempre, y alguna regla práctica, digamos, de construcción de recipientes, es mejor emplear planchas delgadas en longitudes cortas que planchas gruesas en longitudes largas. Eso, por ejemplo, les puede servir cuando ustedes tengan que diseñar un recipiente. ¿Qué me conviene? Bien, en la práctica lo mejor es utilizar planchas delgadas y longitud corta que planchas gruesas y longitudes largas. ¿Sí? Es una reglita práctica que ustedes la pueden poner en práctica, valga la redundancia, porque ustedes lo que están manejando siempre es un volumen. Entonces por ahí esto les puede hacer decidir que un recipiente
Lo pueden hacer con planchas delgadas, pero que tiene que ser una longitud corta, ¿sí? Esta longitud es corta, puede ser porque el recipiente es corto o porque los anillos de refuerzo que le vamos a poner hagan que sea esa longitud efectiva corta, la distancia entre centro y centro de los anillos. Por ejemplo, una distancia L. ¿Bien? Porque obviamente que podemos llegar a necesitar un recipiente largo, ¿sí? Porque hay volúmenes grandes a veces que manejar. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es colocar planchas delgadas y muchos recipientes muy seguidos entre sí. Ese valor L ya vamos a ver que no es cualquier cosa, sino que también lo vamos a utilizar. Pero veamos que hay una presión crítica teórica que la estudiaron ingenieros como Lorentz y von Mises y Saumer, y que dice que la presión crítica externa, siempre hablando de presión crítica externa, es igual a todo esto. ¿Bien? Sería presión crítica o de colapso que le llaman. Acá tenemos todos los datos, porque tenemos los datos de longitud del recipiente, el diámetro del recipiente, vienen del volumen que necesitamos. Y en el caso del valor de T, que es el espesor, lo que podemos hacer es obtener el espesor del recipiente de la fórmula de la membrana que utilizamos, ¿se acuerdan? P por D sobre 2 veces la tensión admisible, nos daba el valor de T, espesor de pared de un recipiente. Bien, si nosotros tenemos todos estos valores, podemos calcular la presión crítica. Pero claro, la longitud que necesitamos averiguar, nosotros la podemos sacar por el volumen, pero no sabemos si esa longitud va a resistir el recipiente. Por lo tanto, podemos cambiar el valor de la presión crítica y lo cambiamos por un valor que nos da la norma y algunos códigos, que es la presión crítica, sería la máxima presión que puede soportar y que es igual a 5 veces la presión de trabajo. Más abajo por ahí está la fórmula, yo se la estoy adelantando, acá está. La presión de cálculo, que es la crítica que estamos ahí tratando de determinar cuál es igual a la presión de trabajo por 5. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos acá esta presión, que teóricamente va a ser 5 veces, igual a 5 veces la presión de trabajo, podemos despejar L sobre el diámetro externo, que es este valor. Bien. Despejando eso, tenemos la relación entre ambos, ¿sí? Bueno, acá lo que dice es exactamente lo que le dije recién, que el valor de T lo sacamos de la fórmula de la membrana, que está acá, P por D sobre 2 veces la tensión admisible, y podemos despejar el valor de L, acá lo tenemos despejado el valor de L, ¿sí? Y este valor de L nos va a dar la longitud necesaria para soportar la presión externa a la cual está sometido el recipiente. ¿Bien? Una vez obtenido ese valor de L, vemos si nuestro recipiente tiene un valor mayor que ese L, vamos a tener que poner anillos de refuerzo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, si L es mayor, vamos a poner anillos de refuerzo en el medio. 1, 2 o 3, ya veremos, de acuerdo a qué valor de L nos dé. ¿Sí? Entonces, tenemos algunas opciones de acuerdo al valor de L. Si L es impracticable, por ejemplo, es una opción que los refuerzos están demasiado cercas, tenemos que aumentar la distancia porque a veces que es impracticable la soldadura y poner un refuerzo al lado de otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Incrementamos un poco el espesor de la placa y eso nos va a hacer que se aumente la longitud L entre refuerzos. Por otro lado, si los refuerzos es posible colocarlo a una distancia menor de que lo que da de cálculo, porque podemos hacer alguna división que nos quepa una serie de anillos de refuerzos subdivididos en todo el largo, ¿no es cierto? Podemos hacer de utilizar perfiles más livianos, como dice acá, o perfiles de menor tamaño.
Entonces ponemos más cantidad, menor cantidad, mayor cantidad de refuerzos en la misma distancia, pero de perfiles más livianos, sin necesidad de incrementar entonces la pared del recipiente. El momento de inercia de los refuerzos lo tenemos de esta fórmula, ¿sí? Este es el momento de inercia alrededor del eje del perfil que vamos a utilizar. Recién se lo mostraba yo allá cuál era el eje de ese perfil y ese momento de inercia. Ese va a ser el momento de inercia que necesitamos del perfil, ¿sí? ¿Por qué? Ese momento de inercia nosotros lo vamos a necesitar porque ASME hace el cálculo de estos anillos de refuerzo tomando lo que se denomina un momento de inercia equivalente, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante, se lo adelanto ahora. Por eso es que necesitamos el momento de inercia, sacar el momento de inercia que tiene que tener ese perfil. Entonces, fíjense que ASME contempla dos situaciones para el diseño de este tipo de recipiente en funciones del espesor y el diámetro externo y de la longitud y el diámetro externo. Lo divide en dos, cilindros largos o intermedios. Dentro de estos intermedios están los cortos, ¿sí? Y acá define la longitud crítica, ¿sí? Que es esa longitud en donde los extremos no ejercen mucha su efecto de refuerzo en las paredes, ¿no es cierto? Y es mayor a la crítica. Por lo tanto, la presión de colapso queda en función del espesor y el diámetro externo y de E solamente. En cambio, para valores de L, longitud entre refuerzo o longitud total del recipiente sea menor que la crítica, la presión de falla es función de la relación T sobre D sub 0, E y L sobre D sub 0. Y aquí sacamos la longitud crítica que le decía recién, que es la mínima que tiene que tener para que las paredes del recipiente con presión externa resistan. Si nosotros hacemos una longitud crítica mayor a este valor, seguro que el recipiente va a colapsar. Por lo tanto, este es el valor que nosotros debemos construir de longitud crítica, para que no resista. En el caso del acero, tomando mu, que era el módulo de Poisson, nos va a quedar reducida la longitud crítica a 1,1 por el diámetro externo y raíz cuadrada del diámetro externo sobre el valor de T. ¿Bien? Bien. La estabilidad elástica de estos recipientes largos, al hacer el estudio por deformación elástica de estos cilindros, el efecto de la presión externa teórica que determinó Bresson y Bryan, esta presión es teórica, que también podría ser una presión de cálculo que vimos anteriormente, también podemos utilizar esa. Pero experimentalmente el ingeniero Stewart encontró que esa presión crítica teórica que determinaron Bresson y Bryan no se daba, sino que fallaba a un 27% menor que esta presión crítica. O sea que los cálculos teóricos que hicieron estos señores no eran tan exactos en la práctica, sino que se rompían con una presión que ocurría un 27% antes de llegar a esa teoría. Entonces, ASME toma la de Stewart, que aplica un coeficiente de seguridad 4. Fíjense, está en el denominador. Entonces, ASME recomienda el uso de esta fórmula en donde la presión teórica crítica que determinaron Bresson y Bryan, ¿sí?, la dividen por 4. Por lo tanto, la presión admisible para calcular el recipiente va a ser 0,55 por E por T sobre D sub 0 al cubo. Esta entonces es la presión admisible que ASME recomienda para utilizar en el diseño de estos recipientes con presión externa. También, al aplicar este valor o este coeficiente de seguridad 4, Stewart y ASME lo aconsejan, ¿no es cierto? Reducen y modifican un poco la fórmula y obtienen
a través de un coeficiente K, una presión teórica, ¿sí? Como le dije recién, que está en función de K, que es un coeficiente, que lo podemos encontrar, ¿sí? De acuerdo sea la relación D sub 0 sobre T, fíjense, en estas curvas, y L sobre D sub 0. O sea, teniendo estos valores de relaciones, entramos a la curva, ¿sí? Y obtenemos un valor de K, que es un coeficiente para reducir la fórmula que aconsejaba ASME y que gráficamente se puede obtener de manera relativamente rápida y fácil, sin tantos cálculos. En estos cálculos de recipientes externos hay muchos ábacos que ayudan bastante al cálculo porque obtenemos diversos valores rápidamente. En cuanto al diseño de estos anillos circunferenciales para aumentar la resistencia, vamos a ver acá unos ejemplos que tienen los recipientes, los recipientes tienen refuerzos internos. Por ejemplo, aquí tenemos una configuración según un perfil U y un perfil L, ¿sí? Sobre el mismo recipiente. Aquí tenemos un perfil L en la parte izquierda inferior, fíjense, en la parte interna del recipiente un perfil L que ayuda como refuerzo a contener esa presión circunferencial externa que termina por abollar los recipientes con presión externa. En el caso de la teoría de la elasticidad, ¿sí? La carga total por unidad de longitud que provoca la falla es igual a esto. 24 por E por I y ese momento de inercia sub C sobre D al cubo. Este momento de inercia I sub C es lo que le decía recién yo que era el momento de inercia completo o equivalente. Este valor, ¿de dónde sale? Si nosotros tuviéramos un recipiente con dos refuerzos a una distancia L, por ejemplo, y un espesor T, ese recipiente, vamos a tomar una planchuela, digamos, que fuese equivalente a lo anterior para poder hacer el cálculo. El T equivalente quiere decir que estamos transformando esto, que es un recipiente con un espesor y con un refuerzo o dos refuerzos, estamos transformándolo en un espesor de placa, que le llamamos T equivalente, que va a ser igual a T, espesor de la placa real, más A sobre L. A es la sección de este perfil que hemos determinado o que queremos usar como refuerzo. ¿Sí? Entonces, si hacemos el momento de inercia de un rectángulo, que sería el espesor de la pared, ¿sí? Y lo reemplazamos en la fórmula del momento de inercia, este que vimos acá anteriormente, ¿sí? Lo reemplazamos aquí a ese momento, lo despejamos, mejor dicho, entonces vamos a tener la siguiente ecuación, ¿sí? Donde podemos obtener el momento de inercia de la pared y los anillos actuando juntos, simultáneamente. Entonces, este momento de inercia lo podemos determinar con valores de ábacos, por ejemplo, el épsilon, que ya vamos a ver, ¿se acuerdan que era la deformación específica unitaria, épsilon? Bien, entonces los momentos de inercia de la pared y los anillos actuando juntos, ¿sí? Timoshenko demostró que era igual y puede ser considerado equivalente a un espesor T equivalente. Ese momento de inercia es este. Este momento de inercia combinado, que le llamamos, es mayor en un 30 a un 70% al del anillo solo. Al del anillo solo. Utilizando algunos coeficientes no conservativos del 30%, por ejemplo, y factores de seguridad. Ese momento de inercia combinado queda igual a todo esto. 1,1, que es un factor de seguridad,
1,3 también es un factor de tolerancia que tiene que ver con ser más conservativo, ¿sí? Y fíjense que en la tabla, ya lo vemos más abajo, vamos a entrar con un valor B que lo calculamos de acá. Entonces, el procedimiento acá está resumido. ¿Cómo hacemos para calcular un anillo de refuerzo? Un perfil de anillo de refuerzo. ¿Cómo determinar la área? Selecciona un perfil, ¿sí?, que va a actuar como anillo de refuerzo para determinar un área. Esto se hace por tanteo, ¿sí? También vamos a tener el momento de inercia alrededor del eje de las paredes y vamos a calcular el factor B, que está en una tabla que vamos a ver más abajo. Después se entra con una ordenada, bajamos, calculamos el factor B, ¿sí? Seguimos horizontalmente hasta la temperatura y bajamos para el valor de épsilon, que es el que vamos a colocar en la fórmula, ¿sí? Y vamos a comparar ese valor de inercia determinado si es menor o igual que el adoptado. Si da este valor, o sea, menor o igual que el adoptado, ¿sí? Está bien. Y si no, hay que ir modificando el momento de inercia del perfil elegido hasta obtener este resultado. Les voy a mostrar cuál es el ábaco, nos está faltando poco tiempo ya, pero este es el ábaco, donde a ustedes acá tienen el factor B. Acá hay el factor B, está sobre el margen derecho, ¿sí? Entonces, tenemos L sobre D sub 0 en el izquierdo, las temperaturas a la cual está funcionamiento, y acá tenemos valores de D sub 0 sobre T. ¿Sí? O sea, con todos los valores que ya lo sabemos, L sobre D sub 0, D sub 0 sobre T, y la temperatura, el valor de B también lo obteníamos, recién acá, sacamos de B es la tensión sobre 2, ¿sí? O lo mismo a todo esto, y cuando obtenemos el valor de B, entramos con el valor de B que corte al punto de todo esto que hemos encontrado de acuerdo a los demás datos, y bajamos, y abajo tenemos épsilon. ¿Sí? Con ese valor de épsilon vamos a la fórmula del momento de inercia combinado, y vemos cuál es el resultado entre el determinado y el adoptado. Bien, después ustedes síganlo más tranquilo con el ábaco, hagan un ejemplo, si alguno tiene ya para hacer un ejemplo de su tesis. Si no, bueno, tienen algunos ejemplos de L o T y van a ver de qué manera se va procediendo. Pero acá está claro los pasos que hay que ir siguiendo. Así que ustedes, si necesitan, digamos, una forma de hacer un seguimiento de cómo hacer la selección del perfil y el procedimiento, acá está. 4 puntos para utilizar y calcular las presiones externas de recipientes sometidos a este tipo de presión. Aquí yo había seleccionado algunos ejemplos de falla de recipientes sometidos a presión externa para que vean de qué manera se produce, digamos, la deformación y colapsa el recipiente cuando el vacío se produce. Y esto, fíjense ustedes, que muchas veces, acá bueno, se va a producir, digamos, se produce por falso conocimiento o por falta de conocimiento. Por ejemplo, hay algunos ensayos que no es este, fíjense cómo se abolla. Bien, no es este el caso, pero hay un ejemplo práctico que, por ejemplo, para hacer una limpieza o un barrido de impurezas o a lo mejor de gases para usarlo para otra cosa, para hacer un barrido simplemente por ahí se han roto
recipientes de esta forma, porque le producen un vacío para producir la eliminación, ¿no es cierto?, de impurezas internas o de gases, un barrido que se llama. Pero si uno no conoce cuál es la presión máxima externa que puede soportar el recipiente, uno puede equivocarse y en vez de hacer un vacío, produce la rotura del recipiente total, por simplemente desconocimiento. Fíjense que importante, ¿no es cierto?, por lo menos saber que con presiones mucho menores que las que he sometido un recipiente con presión interna y que está dentro del límite elástico, con presiones mucho menores, un recipiente con presión externa colapsa. Acá vamos a ver otro ejemplo de un recipiente que tiene anillos de refuerzo. Fíjense, en este caso, este recipiente tiene anillos de refuerzo. Sin embargo, está sometido a una prueba. Está sometido a una prueba de vacío. Fíjense ustedes cómo acaba subiendo la presión del vacío que va teniendo. Y a pesar de tener todos estos refuerzos, fíjense cómo están espaciados los anillos de refuerzos en el recipiente para aumentar así la presión externa que puede estar sometido. Obvio que está produciéndose el vacío en el recipiente y en algún momento va a terminar colapsando en alguna parte. Profe, está pausado el video. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Ahí está. Ah, lo toqué acá y lo pauso. No volver a... Ahora sí. ¿Ven de qué manera se produce el colapso? En este caso, en la parte de la derecha. Es tremendo. Bien. A ver, hay otro aquí. Bueno, hay muchos ejemplos. Era simplemente quería que lo vieran para demostrarle, digamos, de qué manera la presión externa o el vacío, que es lo mismo en este caso que estamos viendo, puede producir semejante rotura de recipientes muy grandes. Fíjese ese recipiente. Bueno. Listo. Fíjense cómo se abolla, como esa figura que les había mostrado yo recién. Bien. Bien. Bueno, nos queda un minutito, así que bueno, nos vemos en la clase que viene. No sé si hay alguna pregunta que alguien tenga que hacerme. No, profe, todo muy claro. ¿Todo bien? Bueno, si tienen duda, en la clase que viene, apenas arrancamos, podemos aclarar algunas cosas. Ya la clase que viene, ya no sé si seguiremos con recipientes esbeltos a lo mejor, pero bueno. Nos estamos viendo entonces, chicos, en la clase que viene. Bueno, profe, Que que tengan tenga buenas buen fin de noches semana. y a comer ahora. Estamos con hambre. Sí, totalmente. Bueno, chao chicos, nos vemos. Chao, profe.